Muchas gracias, Patti, por tus palabras. La verdad me conmueven mucho. Y pues sí, así ha sido, nuestra amistad y te agradezco mucho pues por la confianza y por cada una de ustedes que están conectadas y poder escuchar pues esta clase. Les quiero poner en compartir em, la presentación y em, ay, permítanme. Bueno, ahorita lo arreglo. Pero bueno, antes de comenzar, quiero agradecer mucho por eh, la oportunidad que me dan de poder compartirles. La verdad es que em, cuando Patti me dijo de poder compartir esta clase, la verdad es que eh, pues me impactó muchísimo porque exactamente yo estaba pasando por este tema de darme cuenta que pues en mí acababa de pasar por una situación donde yo me podía dar cuenta que pues estaba pues poniendo personas, situaciones en mi corazón y quitando a Dios del trono donde pues Él habitaba. Me acuerdo una amiga que se sentó conmigo y pues me ayudó y me hizo ver. Y la verdad le agradezco tanto porque me hizo ver que pues esta situación que yo estaba pasando, totalmente yo estaba, y es algo que es una tela muy delgada donde nos podemos perder, ¿no? Pero bueno, yo quiero darle todo el crédito a este libro. Yo creo que algunas ya lo empezaron a leer o ya lo estuvieron escuchando. Y la verdad es que vino a confirmar muchas cosas de las que pues yo estaba viviendo y sobre todo me abrió mis ojos porque a pesar de que podemos tener mucho tiempo en la iglesia, a veces la manera en cómo podemos ver los ídolos los podemos ver como bueno, pues es más bien como como una estatua o como algunas situaciones, pero la verdad el ídolo abarcan muchas cosas, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Son tres. El número uno es reconocer qué cosas pueden convertirse en un ídolo en nuestros corazones. Luego, entender cómo esos ídolos compiten con Dios por nuestro amor y obediencia. Y también poder aprender a derribarlos, ¿no? A derribar esos ídolos y vivir una vida plena que donde Dios y Jesús sea toda nuestra satisfacción. ¿Ok? Entonces, el número uno se llama ¿Cómo funciona el corazón? Y bueno, algo que para poder entender este tema es muy importante profundizar en cómo es que nuestro corazón funciona. Y creo que esto es lo que a mí más me impactó, ¿no? Porque bueno, primero podemos entender que el corazón es el centro de la vida, ¿no? En la Biblia, el corazón no se limita a los sentimientos, ya que es el centro de la persona. Son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos y nuestra voluntad. Y siempre, yo no sé, la verdad es que a mí me hizo mucho ruido porque cuando pensamos en el corazón, solamente nos enfocamos en las emociones y en el deseo. Pero lo que me impactó de este libro es cómo te va como llevando de la mano a entender que el corazón incluye desde lo que estás pensando, incluye desde esa emoción y ese deseo y ese afecto que tienes hasta llegar a la culminación que se hace la voluntad o se llega, ¿no? A producir este pensamiento que tuvimos. Podemos llamarle que es la sala del control de nuestra vida. Y por eso Proverbios 4:23 dice
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Wow, mira, aquí Dios nos dice que hay cosas que podemos guardar, pero dice sobre toda cosa, no hay cosa más importante que cuides y que guardes que es tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Así es de importante. Y el corazón, estamos hablando que incluye, acuérdense, nuestros pensamientos. ¿Ok? Ahora, el punto número 2 habla de las funciones del corazón según la Biblia. Y bueno, aquí la autora del libro, Elsie, explica que el corazón funciona a 3 niveles. El número 1 es el corazón que piensa, como yo te decía, es nuestra mente. Y Mateo 9:4 dice, como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Jesús, quien nos creó, Dios, quien nos hizo, nos conoce, nos creó y sabe nuestros pensamientos. Y aquí el mismo Jesús está diciendo a estas personas que cuidara, que cómo es que podían dar lugar a esos malos pensamientos. Entonces, ¿qué podemos entender? Que todo empieza en nuestra mente. Todo empieza desde lo que estamos pensando, ¿ok? El corazón analiza, razona y cree. Cree tanto mentiras como verdades, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Ahora, también cómo funciona. Bueno, el corazón desea. Aquí es donde a veces conocemos más del corazón, porque es el corazón que sabemos que es el que desea, que tiene la emoción, que siente, que es el afecto, ¿no? Lo identificamos más así. Y aquí Santiago 4:1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es de nuestras pasiones y lucha dentro de ustedes? Ok, algo que por eso tan importante es que necesitamos cuidar nuestros pensamientos. ¿Por qué, mis queridas hermanas? Porque nuestros pensamientos van a alimentar los deseos. Entonces, estos deseos no son neutros, ¿no? O pueden ser buenos o pueden convertirse en ídolos, ¿ok? Entonces, aquí, eh, por ejemplo, en el ejemplo del corazón, de un corazón que piensa, podemos pensar, podemos decir, bueno, necesito ser aceptada para tener valor. ¿Ok? Yo pienso que yo necesito ser aceptada y entonces es lo que me va a ayudar a sentirme valorada, pero empieza desde el pensamiento, ¿ok? Y obviamente aquí las emociones y los sentimientos y afectos revelan realmente qué es lo que estamos adorando, ¿sí? Eso es lo que realmente va a revelar. Nuestras emociones y nuestros sentimientos van a revelar que estamos amando, deseando y adorando, ¿ok? Ahora, el tercero es el corazón decide, que es la voluntad. Y bueno, aquí vamos a leer Hechos 5:3-4. Dice Ananías, le reclamó, Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y aún una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, aquí lo que podemos ver es que la voluntad responde y actuamos con lo que amamos. Entonces, ¿qué pasó aquí con Ananías? ¿Ok? A pesar de que, como dice aquí en la escritura, a pesar no era tuyo el dinero, no era el terreno tuyo, o sea, ¿por qué dejaste que Satanás entrara a mentirte a tu corazón? ¿No? Entonces, lo que pensamos,
Y esta es la cadenita que se hace. Lo que pensamos se vuelve un deseo, ¿ok? Aquí Ananías pensó, bueno, pues me voy a quedar con una parte, ¿no? Y empezó a sentir el deseo de quedarse con ese dinero. Se llenó, pues obviamente, se produce la emoción, el afecto a querer tener ese dinero y a fin de cuentas, ¿qué pasa? O sea, se queda con, no da el dinero como había quedado que lo iba a hacer, ¿no? Y a fin de cuentas, todo esto es movido a la voluntad, a la acción. Por eso, queridas hermanas, es tan importante cuidar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque de ahí se van a despertar nuestros deseos y nuestras emociones. Ok, ahora, el corazón y la adoración. Aquí lo que podemos ver es que Dios nos creó para adorar, ¿no? Él desde que nos formó, cuando Él nos hizo en cada uno del vientre de nuestras mamás, nos hizo para que adoremos, ¿no? Y si no adoramos a Dios, vamos a adorar otra cosa. Como dice Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, sirviendo a los seres creados antes que al Creador. ¡Wow! Fíjate, aquí es muy fácil, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso, así como podemos como hablamos, así como podemos eh, pensar, ¿no? Y decidir qué es mentira o qué es verdad, bueno, de ahí va a resultar cómo reaccionamos, ¿no? Y esta escritura es, pues, por creer en mentira, a fin de cuentas, ¿qué terminamos? Sirviendo a seres creados y no al creador del universo. Ujú. Y bueno, aquí vamos a leer Jeremías 2:3. Esa escritura, la verdad es que me impacta muchísimo porque dice, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Ujú. Aquí hay una cosa que Dios estaba hablando al pueblo y le decía, yo tengo dos cosas contra ustedes, que han pecado. Son dos. Y una, que me han abandonado, me han quitado del lugar y han puesto y han cavado sus propias cisternas, que a fin de cuentas dice, no van a llenarse porque están rotas, no van a retener, no van a sentirte satisfecho nunca. ¿Ok? Ahora, algo que podamos entender es que el corazón es como un altar y es importante que lo podamos ver así. ¿Por qué? Porque siempre habrá algo entronado ahí. Siempre. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar. Entonces, cuando nosotros decidimos amar a Dios, decidimos que Él iba a ser el que iba a ocupar siempre ese lugar. Él siempre iba a estar entronado en ese lugar. Pero, obviamente, cuando nosotros abandonamos por circunstancias, a veces personas, trabajo, enfermedades, situaciones, ponemos esa situación y quitamos a Dios del trono. Y entonces, a fin de cuentas, ¿qué es el resultado? Bueno, dice que son cisternas rotas y que a fin de cuentas no nos vamos a sentir satisfechos. ¿Ok? Entonces, para entender esto, aquí la autora eh, realmente nos dice que y nos explica que es un ídolo, ¿no? Y la Biblia nos dice que puede ser cualquier cosa, persona o deseo que ocupe el lugar de Dios, ¿no? Eso también, pues obviamente nos queda claro. Cualquier cosa que amamos, deseamos, confiamos en Él de todo corazón, más que a Dios. Y mira, lo que dice aquí es algo que Dios nos manda en Primera de Juan
capítulo 5, en el versículo 21. Dice, queridos hermanos, apártense de los ídolos. Aquí es un mandato, es apártate, aléjate. Y Éxodo 23:3 dice, no tengas otros dioses además de mí. Ujú. Y no solo es lo que adoramos externamente, sino lo que controla nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones, porque a fin de cuentas, eso es lo que nos va a guiar para poder comportarnos o conducirnos de la forma en que nos estamos portando. Y bueno, aquí vamos a ver Ezequiel 14:3-5 y dice, hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos y a su paso han colocado trampas que los hace pecar. Wow, fíjate, ¿cómo voy a permitir que me consulten? Por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. A todo Israel que haya hecho de su corazón un altar de ídolos y que después de haber colocado a su paso trampas que lo hagan pecar, consulte al profeta. Yo, el Señor, le responderé según la multitud de sus ídolos. Así cautivaré el corazón de los israelitas que por causa de todos sus ídolos se hayan alejado de mí. Wow, aquí, queridas hermanas, Dios estaba acusando a Israel de levantar ídolos en su corazón, aunque externamente parecían muy religiosos. Y fíjate, así es como funciona. Dice, estos israelitos han hecho de su corazón un altar de ídolos. Y después de haber colocado a su paso trampas que los hagan pecar, consultan al profeta. Esto es muy fuerte porque, chicas, muchas veces, la mayoría tenemos mucho tiempo en la fe y te lo digo pues, por mi experiencia, ¿no? A veces es tan sutil, es una tela tan delgada que a veces ni nos damos cuenta cuando ya la situación, el problema, tu hija, el esposo, la enfermedad ya vino a ocupar el lugar de Dios. Y la verdad, esto es muy fuerte porque yo no lo había visto así. Cuando esta hermana me dijo, ¿sabes qué? Ya Dios no está en primer lugar en tu vida, la verdad es que para mí fue, ¿y en qué momento? La verdad me dio mucha tristeza darme cuenta que exactamente la situación que yo estaba viviendo estaba ocupando toda mi atención, todo mi deseo, todo mi anhelo, todo ese este, afecto de querer que se hicieran las cosas como yo quisiera, ¿no? Y ahí luego aquí dice, ¿cómo se forma un ídolo? ¿No? Aquí nos explica la autora, este, de cómo se forma, ¿no? Y bueno, veamos el proceso del corazón, cómo se va aferrando a un ídolo. Bueno, el corazón está diseñado para adorar como lo vimos anteriormente, ¿ok? Y en Romanos 1:25 ya lo vimos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo cosas creadas ante al Creador, que es bendito por siempre. Ok, ¿cómo se forma? Número uno, hay un deseo legítimo que aparece, ¿no? Por ejemplo, querer ser amado, querer seguridad, querer control. Pareciera algo bueno, ¿no? Bueno, pero después ese deseo que empieza en mi mente, porque empezó en mi mente, en mi pensamiento, se empieza a convertir en una necesidad. Debo tenerlo y debe ser así para que yo esté bien. Y es inconsciente, es a veces una tela súper delgada. Número 3, la necesidad se convierte en una demanda, tanto de que si no la tengo,
te enojas, te deprimes, estás triste, te amargas. Después de ahí, entonces, la demanda se convierte en un ídolo, ¿no? Y entonces eso va a determinar y va a definir nuestra felicidad y nuestra identidad. ¡Wow! Esto es muy fuerte. Y por eso hoy vemos, mis queridas hermanas, en la iglesia, muchos hermanos que sin darse cuenta, a veces no vienen a la iglesia, pero porque ya hay algo más importante que está ocupando ese lugar en su corazón. O donde ya a veces, por eso aquí en la escritura que leímos, ¿no? De los israelitas, cuando Dios tenía algo contra ellos, ¿no? Que estaban siendo en Ezequiel. eh, ¿Por qué? Porque aparentan, venimos, pero a veces hay cosas más importantes que el lugar que un día le decidimos dar a Dios. Y el último, entonces, el ídolo se produce pecado. Y entonces es cuando ya viene la mentira, la manipulación, no resistimos, nos resistimos para protegerlo. Esto es impresionante, ¿eh? O sea, podemos resistirnos, ¿no? A aún poder cambiar para protegernos. Y mira, aquí está bíblicamente, eh, eh, pues la definición de cómo se produce o cómo pues se va formando, ¿no? O va funcionando o aferrándose ese ídolo. Por todo lo contrario, cada uno esté tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da la luz, la muerte. Fíjate, el deseo arrastra, ¿no? Arrastra. Obviamente, primero empieza con el pensamiento de yo deseo, yo quiero. Luego, ya que está el deseo, lo concebimos, nos seduce. Y después dice que ahí, después es cuando se engendra ya el pecado y a fin de cuentas, pues dice que da como luz la muerte. Y sí, de hecho, algo que pasaba en esos momentos cuando la hermana habló conmigo, yo creo que habló conmigo porque yo estaba mal, muy mal. Obviamente yo estaba muy desanimada, estaba muy triste, yo ya no tenía fe, me sentía sin esperanza, sin motivación, sin fuerzas, ¿no? Es algo impresionante que va arrastrándote. Entonces, ¿cómo puede ser, no, que se va formando estos ídolos? Bueno, puede ser desde el deseo de la aprobación, de ser querido y valorado, desde el deseo del control, de seguridad o planes perfectos, ¿no? O tener expectativas, el deseo de comunidad, de comodidad, ¿no? Sentir placer, sentir descanso, evitar el sufrimiento, o el deseo de poder, de buscar el éxito a como dé lugar. Pues bueno, y eso no está mal, a menos de que tú quites al Dios del primer lugar, logros o influencia. Entonces, así es como podemos ver, aquí la autora del libro nos enseña cómo podemos nosotros formar ese pecado. ¿Ok? Ahora, vamos, em, consecuencias de no examinar el corazón. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Fíjate, dice, número uno, nos esclaviza, así, nos hace ciegos a la gracia de Dios y a su misericordia. Nos lleva a la frustración porque no nos sentimos satisfechas. Reemplazamos la gloria de Dios con cisternas rotas, lo que les explicaba. Podemos aparentar obediencia, ujú, pero seguir atados a ídolos muy internos y muy profundos. Y podemos hacer solo cambios de conducta externos, pero desde lo más profundo, no tratar la raíz.
Ahora, mira, vamos a ver aquí cómo es que, déjame ver, es la 7, espérate, Bueno, ¿cómo podemos rendir nuestro corazón o cómo podemos redimir cuando nos damos cuenta? ¿No? Por ejemplo, cuando a mí la hermana me dijo eso, la verdad es que me revoloteó la cabeza y luego llegué y vine con Dios y le dije: "Dios, ayúdame", ¿no? Pero primero es examinar el corazón, ¿no? Preguntar, ¿qué está controlando hoy mi vida? Reconocer las mentiras que alimentan mis deseos, ¿no? Si no tengo éxito, no valgo nada. A veces son mentiras que estamos creyendo y que eso nos están dirigiendo. El arrepentimiento profundo y genuino, no solo en actos, sino en el ídolo que me motivó. Por ejemplo, lo que yo te decía, para mí fue muy claro darme cuenta cuál era el ídolo, cuál era la situación. Y fui y le dije: "Dios, perdóname. Hoy quito esta situación de el ídolo que estaba ocupando y te regreso al trono. Perdóname y ayúdame a volver a tener ese amor y el ponerte en primer lugar como un día te lo prometí". Y de verdad fue impresionante cómo automáticamente yo me empecé a sentir diferente. Aquí está el reemplazo, la sustitución, ¿no? Muchas veces es con el evangelio. Colosenses 3:16, esta escritura te la recomiendo que te la aprendas de memoria y la ores todos los días, ¿no? Es donde dice: "Revístanse de toda bondad, amabilidad, y habite en ustedes la palabra de Cristo". Y Romanos 12, renueva la mente. Cada día, hermanas, a partir de ahí, yo he tenido que estar alerta y consciente de que va a ser muy fácil, por situaciones que puede pasar en el día, que yo pueda cambiar a Dios, quitarlo y poner la situación que estoy viviendo en el lugar que a Él le corresponde, ¿ok? Necesito regresar a adorar a Cristo como el tesoro más supremo, como Pablo, su ejemplo, que decía: "Yo considero todo pérdida por Cristo, por el deseo de conocerlo y experimentar, participar con Él en su muerte". Y la obediencia desde el amor, no desde la autojustificación, ¿no? Aquí en Segunda de Corintios 5:14 dice: "El amor de Cristo nos controla", ¿ok? Y algo que, te quiero comentar que la verdad me impactó muchísimo y que te lo quiero decir es que, a veces pensamos en las maldiciones en algo muy fuerte, pero hay una maldición comprendida en la idolatría. Y esto fue lo que me impactó muchísimo, pero no porque no obtengamos lo que queremos. La maldición es que estamos confiando en algo que no es Dios para hacernos felices. Y piensa en Jeremías 17:5-6, que dice: "Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y que aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto y en tierras de sal donde nadie habita". Wow. ¿Qué notas en el hombre que confía en algo que no es Dios? No está satisfecho. Dice que será como una zarza en el desierto y no se dará cuenta cuando llegue el bien. Wow. Y morará a la sequedad del desierto en tierras de sal donde nada habite. Esto es muy fuerte, hermanas, y yo no lo había visto así. Ídolo
un ídolo nos trae, el que cuando lo ponemos en el primer lugar, nos trae una maldición. Y no porque no la vamos a recibir, sino porque dice que desde el momento en que nosotros estamos confiando en otra cosa, persona o situación que en Dios, desde ese momento ya se vuelve una maldición. Wow. Y desde entonces, por eso es que no nos vamos a sentir satisfechos. Aquí la escritura no lo dice, ¿ok? Y nunca seremos satisfechos. Y es como un arbusto en el desierto y una zarza en el yermo. ¿Cómo podría ser más insatisfactorio? Wow, esto es muy fuerte. Pero bueno, aquí yo creo que esto, todo va a realmente tener un impacto en nuestros corazones cuando tú en tu intimidad con Dios puedas profundizar y que te propongas hacer estas preguntas y que puedan diagnosticar tu corazón. ¿En qué piensas constantemente? ¿Qué te hace sentir segura? ¿Qué estás buscando aparte de Cristo para sentirte plena? Porque a veces decimos, bueno, es que a veces necesito algo más, ¿no? ¿Qué deseas con más fuerzas? ¿Qué temes perder? ¿Qué me enoja cuando no lo tengo? ¿O qué te da identidad? Lo que yo te quiero dar de tarea es que tú puedas sustituir estas respuestas y compararlas con verdades bíblicas, ¿ok? Con escrituras. Y que también te va a ayudar a escribir una lista de posibles ídolos en tu vida para que tú puedas profundizar, ¿no? Y ya otra cosa que también me di cuenta es que como yo soy alguien que pues he padecido desde mucho tiempo antes por mi cirugía del nervio trigémino y todo lo que me ha pasado, pues ha habido secuelas. Y algo que me di cuenta también, hermanas, es que muchas veces la enfermedad ha venido a ocupar el lugar de Dios, porque a veces he puesto toda mi atención en ella, toda mi preocupación, todo mi malestar, y es muy retante en medio de eso quitar todo esto y dejar a Dios en primer lugar. Y por algo te lo comento, y a mí me gustaría que tú pudieras hoy reflexionar y que pudieras meditar. ¿Por qué? Porque es una tela súper delgada. A lo mejor estás en el punto en el punto 2, ¿no? Del deseo, ¿no? Y no ha llegado a la voluntad o a la acción. Estás a punto. Estás a punto, reflexiona y recapacita, ¿no? Y por último, quiero que podamos dejar en nuestro corazón presente esto y en nuestra mente, que el corazón es el motor y el campo de batalla de nuestra vida espiritual, ¿ok? Por eso es importante que cuides tu mente, tus deseos y tus acciones. Si no cuidamos nuestros deseos, el pecado crecerá en lo oculto. Y si no entiendo cómo funciona mi corazón, lucharás con síntomas y no con la raíz. ¿Ok? Si tú no, como te decía, empieza a identificar cada día en tu tiempo con Dios cómo funciona tu pensamiento. Si eres alguien que das rienda suelta a tus pensamientos, crees mentiras, no filtras, no cuelas, no te autodisipulas tu mente a ver esto que estoy pensando. ¿Es de bendición o me está afectando? ¿Esto que estoy pensando me ayuda o me está afectando? O sea, necesitamos cuidar lo que metemos en la mente. Y la idea final de Fitzpatrick es el verdadero cambio ocurre cuando dejamos de adorar ídolos y comenzamos a adorar más intensamente a Cristo. Y yo creo que hoy algo que yo le he dicho a Dios, Dios, ayúdanos a volverte a poner en primer lugar. Hay muchas regiones donde ya Dios no es
el primer lugar para nuestros hermanos. Hay cosas más importantes y se ve en las ausencias, en las faltas de compromiso. Y eso es muy triste. Por esto es una oportunidad para regresar, a adorar a Dios y a ponerlo en primer lugar. Nuestros pecados no solo son acciones, sino es la manifestación de lo que amamos más que a Dios. Y bueno, permítanme terminar con una oración, chicas. Vamos a orar. Bendito Padre, mi Señor Dios Todopoderoso, mi Señor Creador del cielo y de la tierra. Yo te quiero agradecer tanto, Señor, por esta enseñanza que hoy tú nos hablas y nos dejas en nuestro corazón. Padre, queremos, Dios, decirte que solamente queremos pedirte que nos enseñes a contemplar tu hermosura. Queremos disfrutar estar contigo. Queremos conocerte. Queremos glorificarte. Queremos llegar a verte cara a cara. Queremos apreciar tu valor, asombrarnos de tus atributos. Queremos enamorarnos de tus virtudes. Queremos admirar tu carácter. Queremos ser cautivados por tu excelencia. Queremos deleitarnos en tu compañía. Queremos suspirar cuando pensemos en ti. Queremos que seas nuestro mayor tesoro, nuestra perla de gran precio y nuestro primer amor. Y que nada se te iguale y que nadie te sustituya. Queremos que seas nuestro objeto más deseado, nuestra máxima aspiración, nuestro mayor anhelo. Queremos atesorarte, exaltarte y adorarte. Ayúdanos a crecer y amarte como nunca antes te hemos amado, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Por favor, quédate con nosotros, quédate con cada una de mis hermanas, con sus corazones. Padre, y gracias por su tiempo, gracias por su amor a ti y gracias por su entrega. Dejamos este tiempo en tus manos y te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.